Audio Jungle. Audio Jungle. Esta cátedra de José de presentar el taller para el primer trabajo, que es muy importante en la vida de una persona. Nuestro primer trabajo nos da la posibilidad de tener una independencia económica y, bueno, acompañar en este caso nuestros estudios. Y, bueno, una buena presentación es la puerta de entrada a ese mundo laboral. El primer trabajo es el primer escalón de muchos trabajos que pueden venir después, pero es muy importante entrar con un buen perfil, un buen currículum, hacer una buena entrevista. Bueno, el otro día justamente estuvimos en una clase de cómo hacer una buena presentación, ¿no? Saber cómo estar preparados y preparadas para estas instancias. El mundo laboral, bueno, a nosotros nos cautiva, a los docentes universitarios y a muchos otros, y uno está muchas horas de su vida en el trabajo. Entonces es muy importante tener esa posibilidad de trabajar en lo que a uno le gusta y hacerlo bien. Así que, bueno, me parece una linda iniciativa la del taller este que van a recorrer, y muy buena la participación de Anabela y Lorena, que seguramente los van a guiar a que puedan acceder a esta posibilidad del primer trabajo de una manera efectiva. Así que, bueno, los saludo y les auguro una buena jornada. Gracias, Cristina. Bueno, Anabela va a presentar a Lorena entonces. Sí, perfecto. Mientras voy proyectando, confírmenme que sí, está ok. Perfecto. Buenísimo. Bueno, gracias por toda la intro. Para nosotras es un placer estar acá. La verdad es que, como dijeron, formamos parte del área de recursos humanos. Hacemos muchas cosas dentro del área, pero una de las principales justamente es incorporar personal y continuamente estar en búsqueda de personas que quieran sumarse a la compañía. Así que nos parece un buen momento para hacer el match entre la universidad y la empresa. A nivel de empresa nos conocen, no me voy a detener mucho, pero seguramente ya nos escucharon o son clientes o escucharon de nosotros. Somos una compañía muy grande, pero lo importante de esto que quiero que se queden es que somos una empresa de servicio esencial, con lo cual lo que hacemos tiene un alto impacto en la comunidad. Y eso, desde el otro lado, o sea, desde el lado de qué es lo que buscamos en quienes se sumen a la compañía, es una parte muy importante. Buscamos que quienes se sumen a la compañía tengan esa vocación de servicio, y les voy a spoilear, pero esa es una competencia justamente que buscamos en quienes participan de nuestros procesos de selección, ¿no? Que sean personas que se comprometan con el servicio, se comprometan con su trabajo, porque entienden que el impacto de lo que hacen es muy, muy grande. Como ven ahí, llegamos a un montón de clientes. Ahí dice más de 3 millones de clientes, pero en realidad eso representa más de 9 millones de personas, porque cada cliente es una familia, o es una pyme, o es una fábrica. Así que a nivel general, de todos estos números, me interesa más que se queden con este concepto de buscamos personas que tengan compromiso y vocación de servicio. Quien va a estar hoy contándoles es Lorena es especialista en empleos, en capacitación, tiene mucha experiencia, y la idea es que les cuente como el recorrido punta a punta de, bueno, cómo es una búsqueda laboral, ya sea la primera vez que salen a buscar trabajo, qué es lo que tienen que tener en cuenta, pero también aquellas, cuando uno tiene un trabajo pero quiere cambiar, porque esto, como decía antes Cristina, es algo que no es estático, sino que va evolucionando. Así que tener en cuenta algunos tips importantes para la búsqueda de trabajo, para armar un currículum y para prepararse para una entrevista, ¿no? Que también es una instancia bastante frecuente y que genera como muchas ilusiones, ansiedades y expectativas. Así que Lore, te doy el pie para que puedas continuar. Hola, buenas tardes a todos. ¿Ahí se escucha? Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por el espacio. La idea para comenzar con el taller, los voy a invitar a que puedan participar a través de Menti y que puedan contarnos, antes de iniciar con este recorrido punta a punta que mencionaba Ani, que nos puedan contar, en el caso que ustedes empiecen una búsqueda laboral, qué es lo primero que, o por dónde empezarían, ¿no? ¿Qué es lo que se imaginan?
Ahí vamos a poner en el chat si quieren el código, así yo puedo proyectar qué es lo que van respondiendo. La idea es que puedan entrar a www.menti.com y el código es 53853075. ¿Sí? Está escrito en el chat cualquier cosa. Así que, nada, los invitamos a que nos cuenten por dónde empiezan cuando ustedes deciden iniciar la búsqueda laboral. Ya sea que hayan iniciado o qué es lo que se imaginan que harían en el caso de empezar, ¿no? En este caso, Lorena, sería la pregunta, tiene que ver por dónde comenzás en lo que es la búsqueda. Exacto, ¿cuál sería el primer paso que se imaginan que harían para empezar el recorrido de una búsqueda laboral, ¿no? O sea, cuando van a empezar a buscar, ¿qué es lo primero que se imaginan cuál es el primer paso? Bien. Sí, Hay que ver si están en posibilidad de conectarse. Mira, recién vengo de una reunión donde lo tenía el código en pantalla y no me lo leía el celular. Y bueno, no sé si tienen la posibilidad, si podés ver ya alguna respuesta. Ahí están perfecto. contestando, así que ahí voy a intentar compartirlo. No sé si lo están viendo. Sí, bien, a veces tardan. Poniendo, bueno, avisos, armar el currículum. Damos unos segunditos más para que puedan conectarse. Avisos me imagino que se refieren a buscar, ¿no? O sea, a buscar avisos o publicaciones que hay, armar un CV. Bien. Voy a dejar de compartir, voy a volver a compartir la presentación. Avísenme si lo pueden ver. Todavía no. Ahí Ahora. Está. Ahí se abrió. Perfecto. Bien. Perfecto. Bueno, ahí fueron contestando un poco el recorrido, tiene que ver con las competencias laborales, con la vocación, que está relacionado con lo que uno quiere y desea, ¿no? O sea, hacia dónde quiere orientar su carrera profesional. Muchas veces está relacionada también con la elección de la carrera que estudian, ¿no? Después, bueno, esto que mencionábamos antes, dónde busco trabajo, que está relacionado con los avisos que algunos pusieron. El armado del CV, que es nuestra carta de presentación, ¿no? Inicial cuando nos postulamos a algún empleo, y la entrevista laboral, ¿no? Que es esa instancia donde ya estamos en contacto con la empresa o el lugar donde nos estamos postulando. Y bueno, cómo afrontar esa entrevista. La idea un poco es entrar en detalle en cada una de estas instancias e ir viendo y contando y dándoles herramientas, ¿sí? Lo que sí los invito es a que puedan ir participando en el chat, que puedan dejar comentarios o consultas que quieran ir haciendo así a lo largo de la jornada, las podemos ir comentando o contestando, ¿sí? Bien, vamos a empezar a hablar un poco sobre las competencias laborales y digamos que esto tiene tres ejes. Por un lado, lo que es el conocimiento, que está relacionado con el conocimiento técnico, con el saber hacer una tarea, ¿sí? Acá pusimos como ejemplo el saber hacer una instalación eléctrica. Tengo el conocimiento técnico para poder realizar una instalación eléctrica. Otro de los ejes importantes tiene que ver con las habilidades, ¿no? Con las competencias que requieren para poder hacer esa actividad o esa tarea de una manera más fácil y correcta. Necesito ciertas habilidades, ¿no? Para hacer una buena instalación eléctrica necesito poder trabajar con un compañero, entonces tengo que tener la habilidad o la capacidad de trabajar en equipo, de ser compañero, ¿sí? De estar atento en lo que mi compañero que está haciendo X cosa del trabajo necesita también de mí, ¿no? Y por último, el tercer eje, y para mí uno de los más importantes y que nosotros siempre hacemos mucho hincapié, tiene que ver con la actitud, con esa disposición y ganas de hacer y hacer las cosas bien,
¿sí? Con buena calidad, en el menor tiempo posible. ¿Sí? Muchas veces pasa que nos falta alguno de los ejes de ya sea el conocimiento técnico porque no sabemos hacer una tarea, pero si tenemos la actitud y las ganas de aprender y tenemos, por ejemplo, como competencia la capacidad de aprendizaje y bueno, me parece que la actitud ayuda a que podamos adquirir a lo largo del tiempo ese conocimiento que nos falta para poder hacer un buen trabajo, ¿sí? Muchas veces nos hemos encontrado con perfiles que tienen el conocimiento, tienen habilidades para desempeñarse, pero capaz la actitud no acompaña y eso se nota y muchas veces en un proceso de selección hace que no podamos seguir en camino, ¿no? O en proceso, justamente por esto, porque la actitud que mantuvimos tal vez quedó un poco más apagada o opacada. Entonces es uno de los ejes para mí más importantes. No sé si hasta acá hay alguna duda o alguna pregunta, yo no estoy pudiendo ver el chat, pero... Sí, no, sí, Lore, yo voy respondiendo por el chat cualquier cosa y interrumpimos. Dale, perfecto, buenísimo. Lo que les quiero mostrar un poco en resumen de esto que les mencionaba recién es un video de Víctor Campers que habla de una fórmula que está relacionada con estos tres ejes, ¿no? O sea, el conocimiento más las habilidades, C más H por A. Así que vamos a escucharlo, es muy breve y la idea es que resuma un poco lo que veníamos contando recién. ¿Cuánto vales tú como persona? C más H por A. ¿Qué es la C? Conocimientos. ¿Qué es la H? Habilidad. Para toda la vida hace falta conocimientos. Para poner una cerveza hace falta conocimientos. Para trabajar como financiero hace falta un conocimiento. Y para ser presidente del Parlamento hace falta un conocimiento. Luego viene la H. Y para toda la vida la habilidad, la experiencia cuenta, y mucho. Y luego viene la actitud. ¿Qué es lo importante de la fórmula? Lo importante de la fórmula es que la C suma. La H suma. Pero la A multiplica. Bueno, creo que este video resume muy claramente esto que hablábamos recién y que contábamos de los tres ejes y esto de la importancia, ¿no? de la actitud, que muchas veces tener el conocimiento y la habilidad no son suficientes, son importantes y no son menores, y está bueno capacitarse y desarrollarse para adquirirlos, pero la actitud justamente multiplica esto que estas otras dos patas, ¿no? Por decirlo de otra manera. Bien. Vamos a entrar un poco en lo que es el armado del CV, y acá lo mismo, no sé si quieren contar por el chat mientras, qué se imaginan o qué datos se imaginan que son necesarios y que no pueden faltar en el armado del currículum, ¿sí? Ahí vamos a ir viendo un poco. Por un lado tenemos lo que son los datos personales, ¿sí? Y de contacto. Esto es importante, nombre, apellido, localidad donde viven. No hace falta tal vez poner la dirección exacta, pero sí la localidad, si son de zona oeste, de qué parte de zona oeste o de zona norte, de capital, de donde sea. Más que nada porque a veces el lugar de trabajo, cuando nosotros reclutamos, necesitamos que estén localizados cercanos al lugar de trabajo, ¿no? Entonces está bueno aclarar eso, tener en cuenta el mail, el teléfono de contacto, revisar que esos datos sean correctos, que no nos equivoquemos en un número o en una letra del mail, un punto, que estén claros y bien escritos, porque también a la hora de querer llamarlos o contactarlos, si alguno de estos datos no está bien o falta algún número, por ejemplo, pasa que no podemos terminar contactándolos por esta razón, ¿sí? Por eso es súper importante tener en cuenta estas cuestiones. Por otro lado tenemos la parte de estudios, ¿sí? Los estudios tengan en cuenta que siempre se ponen del más actual, por más de que esté en curso. Por ejemplo, si ustedes están cursando la carrera de Ingeniería Eléctrica, poder poner Ingeniería Eléctrica de tal año a la actualidad, o de tal año a tal año si ya finalizaron. ¿Sí? Pueden agregar, por ejemplo, en el caso de haber finalizado, con qué promedio finalizaron, poner en qué institución están estudiando, ¿sí? En la Universidad de Burlingame o, bueno, en la institución que sea. Lo mismo con el secundario, ¿sí? Siempre los datos que tienen que estar más visibles son
la institución donde están estudiando, cuál es el título que obtuvieron o van a obtener, y las fechas, ¿sí? El año, de qué año a qué año, o de qué año a la actualidad en el caso de estar en curso. No sé si hasta acá hay alguna duda, alguna consulta. Lo mismo pasa con la experiencia laboral. Y esto más allá de que tengan o no experiencia laboral, en el caso de tenerla es bastante similar a los estudios, poder poner de qué fecha a qué fecha, o no sé, mes, año, a la actualidad, o hasta qué mes y año estuvieron, en qué empresa o en qué lugar trabajaron, cuál fue el rol que estuvieron desempeñando, y una breve descripción de las tareas que realizaron también está bueno para entender, porque a veces una empresa u otra a un rol similar en realidad tiene tareas distintas, entonces siempre está bueno poder aclarar muy breve y concreto qué tareas estuvieron realizando, ¿sí? En el caso de no contar con experiencia laboral, está bueno que puedan ir poniendo, no sé, o haciendo hincapié en el área de actividades o hobbies. ¿Qué actividades extracurriculares ustedes hacen? Muchas veces, no sé, o hacen teatro, o participan de algún voluntariado, y esas cuestiones también hacen que nosotros vayamos desarrollando habilidades o adquiriendo conocimientos que está bueno remarcar, más allá de no contar con una experiencia laboral formal, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Después, bueno, conocimientos de informática o de sistemas o software que sepan utilizar, no sé si utilizan AutoCAD, qué nivel de conocimiento tienen, lo mismo con idiomas, si saben inglés intermedio, o sea, siempre poniendo qué nivel de uso, digamos, es el que ustedes tienen. Excel, PowerPoint, o sea, paquete Office, ¿sí? Cualquier sistema que en algún momento hayan utilizado o utilicen y lo quieran contar. Después tenemos el tema de referencias, que eso también puede ser un ítem aparte que pongan en el currículum, o lo pueden incluso incorporar dentro de las experiencias laborales, poder decir, no sé, el nombre y apellido de la persona que van a poner como referencia, de qué trabajo es esa referencia, qué rol tenía esa persona a la que están poniendo de referencia, si era su jefe, su supervisor, un compañero, y un teléfono y un mail de contacto, que al igual que mencionábamos al principio, siempre tener en cuenta que los datos sean correctos, ¿sí? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda? Lore, acá preguntan si siempre hay que poner las experiencias laborales referentes al puesto al que se aspira, o hay que poner todos los trabajos. Eso en general, a medida que vamos adquiriendo más experiencia, vamos, digamos, seleccionando qué experiencias vamos a querer mostrar de acuerdo al rol o al puesto al que nos estamos postulando, ¿sí? Inicialmente yo les sugiero que siempre pongan todas, y siempre en el mismo orden que los estudios, ¿no? Siempre primero se pone el más actual o el último que tuvieron, y luego para atrás, digamos, ¿sí? Después, a medida que van adquiriendo más experiencia y que ya van avanzando en su trayectoria profesional, sí se va seleccionando tal vez qué trabajos no es necesario contarlos porque ya tengo una experiencia relacionada y que es mucho más fuerte que otra. Sí, pero inicialmente Sí, siempre está bueno. Sí. No, perdón, te quería interrumpir, pero es importante esto de, por ejemplo, pasa mucho con los estudios. Nosotros vemos CVs en donde personas que ya están terminando la facultad ponen dónde estudiaron la primaria, dónde estudiaron la secundaria, y dónde estudian la universidad. Y la verdad es que no es necesario poner la primaria, la secundaria, si uno ya está en la universidad, ¿no? Entonces, son pequeños detalles, pero ustedes piensen que siempre está bueno que un currículum sea sencillo, que tenga la información precisa, lo más importante. No hace falta poner un detalle extenso, porque nosotros de nuestro lado tardamos 20 segundos en leer un CV, o sea, bueno, justo venía, pero tardamos muy poquito, o sea, rápidamente nos damos cuenta si ese CV aplica o no aplica al puesto. Si es muy cargado de muchísima información, queda redundante, como este ejemplo que les pongo de los estudios, ¿no?
Lo mismo con la experiencia, lo que estaba diciendo Lore. Si me voy a una experiencia hace 20 años atrás, quizás ya no es relevante para el puesto que hoy estoy buscando. Entonces, en esos casos sí selecciono. Lo relevante son los últimos años, quizás. Entonces, en vistas de no hacerlo extenso, bueno, a veces sí uno selecciona. Exactamente, Ani, gracias. Sí, tener en cuenta esto que decías vos recién, ¿no? O sea, nosotros tardamos 20 segundos en poder darnos cuenta si el candidato aplica o no por perfil. Entonces está bueno poder remarcar o a la hora de armarlo, pensar, ¿no? ¿Qué es lo que queremos mostrar y qué es lo que queremos que ese reclutador del puesto al que nos estamos postulando queremos que sepan de nosotros? ¿Sí? Por eso es importante también no olvidar de que los datos sean concretos, que sean claros, que las fechas, o sea, eso también es importante, tanto en estudios como en la experiencia, poner en qué tiempo estuvieron, ya sea trabajando o en qué tiempo están estudiando, ¿sí? Pues no es lo mismo una persona que tal vez inició, no sé, una carrera y después la abandonó y no queda claro si recibió el título o no recibió el título, entonces esas cosas sí hay que tenerlas en cuenta. Que los datos sean concretos, claros, que haya fechas. Esto que les decía antes de, en el caso de contar con alguna experiencia laboral, poner una breve descripción también muy concreta de qué tareas realizaban. Y sí es súper importante que no haya faltas de ortografía, ¿sí? Eso revísenlo siempre. Lo mismo esto de que los datos personales y de contacto estén completos y estén bien, ¿sí? No sé si hasta acá hay alguna duda, alguna consulta, algo que tal vez vos, Ani, quieras agregar. No, fuimos resolviendo en el chat. A ver, ahí hay otra pregunta que dice, en el caso de tener una carta de recomendación, ¿es válida si es redactada por un supervisor general? Sí, sería una carta de recomendación, está bueno, la puedes adjuntar, claro. No en el CV, sino como un adjunto más, ¿no? Bien. Bueno, ahora sí vamos a pasar a dónde buscamos cuando necesitamos buscar o queremos buscar un trabajo, ya sea nuestro primer trabajo o que queremos cambiar, como decíamos al principio del taller, ¿sí? Por un lado, una de las redes que más hoy en día se está usando para todo lo que es reclutamiento y como red profesional, que ahora vamos a entrar un poquito más en detalle, es LinkedIn. ¿Sí? Es una de las principales redes sociales profesionales. Después están lo que son las web de empleos, ¿sí? Como Boomerang, Zona Jobs, CompuTrabajo, hay un montón de webs de empleo. ¿Sí? Yo acá puse capaz las principales o las más conocidas, pero hay muchas. Ahí también suelen poner avisos y subir que directamente ustedes ya tienen cargado tal vez el currículum en estas páginas y se postulan directamente. Siempre estén atentos a que si crean su currículum en esas páginas esté siempre actualizado, ¿no? Porque capaz se postulan, no sé, lo cargaron hoy y dentro de 2 años fueron a buscar empleo o vieron un aviso que les gustó, se postulan y tal vez ese currículum quedó 2 años desactualizado, perdón. Después, bueno, también otra de las vías es a través de consultoras, ¿sí? Como Adecco, Manpower, Woliv. Hay consultoras que tal vez se dedican más a un tipo de perfil y otras que se dedican más a otros tipos de perfiles. Así que ahí también, teniendo en cuenta siempre qué es lo que quiero buscar, hacia dónde me quiero orientar, pero es otra de los lugares donde podemos buscar trabajo. Y lo mismo las bolsas de trabajo que tienen las distintas universidades, ¿sí? Todas las universidades suelen tener bolsas de trabajo tanto para los estudiantes como también para graduados, ¿sí? Así que es otro de los lugares donde podemos recurrir. Vamos a entrar un poquito en lo que es el perfil de LinkedIn y acá sí lo que los invito a ir poniendo y contando en el chat es si ustedes cuentan con un perfil de LinkedIn, si conocen LinkedIn o habían escuchado hasta ahora, un poco para que conozcan aquellos que tal vez no escucharon o no tienen un perfil. Es una red social, como les decía recién, profesional, que el objetivo que tiene es justamente poner en contacto a profesionales
para poder generar redes de contacto, oportunidades y colaboración entre los distintos profesionales de distintas áreas, ¿sí? Es una de las redes sociales, es la red social profesional que viene creciendo en el último tiempo un montón, que las empresas la utilizamos para justamente no solamente buscar o reclutar, sino también para contar qué es lo que cada empresa está haciendo, qué proyectos estamos trabajando. No es únicamente para lo que es reclutamiento, ¿sí? Justamente es esto, estar en contacto y actualizado también del mercado, ¿sí? ¿Cómo podemos optimizar nuestro perfil de LinkedIn? Es un poco similar a lo que es el currículum. Por un lado, podemos poner una foto. Siempre tengan en cuenta esto, lo mismo para el currículum, que la foto, lo ideal es que sea un estilo de foto carnet, que sea de ustedes, de frente. En general se ve la cara y a lo sumo un poco del cuello, por ejemplo. Que sea en un fondo claro, ¿sí? Que no sea una foto grupal, que no sea una foto de vacaciones o con muchas cosas atrás, ¿no? Tengan en cuenta que justamente es una foto profesional porque ya sea en LinkedIn o en el currículum es nuestra carta de presentación a un trabajo, ¿sí? O a una oportunidad laboral para ir creciendo y haciendo nuestra trayectoria profesional. Por otro lado, en LinkedIn vamos a encontrar un área donde podemos poner un resumen de nosotros, que esto también con respecto al currículum está ligado a lo que es el objetivo, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que nos gusta? Contar un poco qué es lo que nos gusta y qué es lo que queremos hacer nosotros, que está relacionado también con la vocación que hablábamos al principio en ese recorrido punta a punta. Después, bueno, por supuesto tenemos el área de formación y el área de experiencia, que al igual que en el currículum es bastante intuitivo porque nos pide ir cargando los datos y ya están seteados los renglones, pero también nos va a pedir las fechas, si estamos cursando o trabajando actualmente, una breve descripción de las tareas también que realizamos, qué rol ocupamos. No sé, Ani, que me parece que querías decir algo, ¿puede ser? Sí, hay algunas cosas que son claves, ¿no? Por ejemplo, quizás, a ver, un resumen de nosotros, no sé si es lo más importante, pero sí la parte de la formación y la parte de la experiencia, o sea, que ustedes ahí puedan poner lo que estudian y que puedan poner los puestos que tuvieron en su trabajo, es importante porque desde nuestro lado les contamos que en Recursos Humanos buscamos a las personas por LinkedIn. O sea, generamos, cuando tenemos que buscar, por ejemplo, un ingeniero eléctrico, lo buscamos por esa red y ponemos palabras claves. Entonces es importante que ustedes en formación y en experiencia tengan bien claro cuál fueron el rol, cuáles fueron las fechas, y no sé si manejaban algún sistema, como decía Lore, si manejaban AutoCAD, si manejaban SAP, que eso esté volcado porque van a ser esas palabras clave filtro por las cuales después nosotros hacemos la búsqueda. Gracias, Ani. Tenemos también la parte de aptitudes o recomendaciones, que esto está bueno también un poco de la mano con los sistemas, ¿no? Muchas veces podemos poner ahí si sabemos usar, no sé, paquete Office, si sabemos usar algún sistema, incluso habilidades que tenemos, trabajo en equipo, no sé, tolerancia a la frustración, trabajo bajo presión, y esas aptitudes pueden ser recomendadas también y aprobadas por nuestra red de contactos en LinkedIn, ¿sí? Lo que es la red de contactos, está bueno elegir, ¿no? En base a esto de hacia dónde queremos ir dirigiendo nuestra carrera profesional, ir eligiendo qué contactos vamos a querer ir incorporando en nuestra red, ¿sí? Lo mismo tiene que ver con la actividad que hacemos en LinkedIn. Siempre tengan en cuenta que cuando ustedes, por ejemplo, recomiendan una publicación, ya sea una empresa o una persona, esa recomendación le va a salir a la red de contactos que nosotros tengamos. Entonces siempre hay que estar atentos a qué es lo que queremos mostrar y cómo de alguna manera nos queremos vender, ¿no es cierto? No sé si hasta acá hay alguna duda. No sé, Ani, si estuvieron escribiendo en el chat.
No, fuimos compartiendo los perfiles nuestros y incentivando a que actualicen el propio. Lorena, a lo mejor una creencia es que como uno no tiene antecedentes, no hay que hacerse una cuenta de LinkedIn, hay que de todas formas hacerla y estar presente. Exactamente, es una forma de justamente darnos a conocer, ¿no? También es nuestra carta de presentación. Entonces, el estar estudiando el día de mañana tal vez nos habilita a que podamos participar o postularnos una pasantía, por ejemplo, porque vemos un aviso que sale en LinkedIn. Nosotros publicamos todas nuestras búsquedas en LinkedIn, entonces está bueno poder ir armando de a poquito y también ir mostrando, ¿no? Ese progreso y ese camino que vamos recorriendo. Bien. Un poco entrando en qué es lo que hay que tener en cuenta cuando buscamos, ¿sí? Por un lado, bueno, esto un poco que veníamos comentando, de tener un buen currículum, de tener claro qué es lo que queremos mostrar y qué es lo que queremos que se vea en esa primera lectura y ese primer acercamiento de darnos a conocer. El tema de la red de contactos o networking que contábamos recién también, no solamente en LinkedIn, sino que a veces uno por la facultad o por amigos, familiares, también es red de contactos. Inscribirse a las ofertas adecuadas, ¿sí? Esto está muy relacionado con qué es lo que queremos y qué es lo que queremos ir construyendo. Y no solamente eso, sino también que ver cuáles son los requisitos del perfil, ¿no? Y poder inscribirnos a aquellos perfiles que realmente se ajustan a lo que nosotros podemos también hacer a medida que vamos avanzando en nuestra carrera, ¿sí? Potenciar el tema de las cualidades, que es esto que hablábamos antes, ¿no? Más allá de si tengo o no tengo experiencia laboral, poder mostrar qué otras cosas hago y que me permiten ir desarrollando distintas habilidades o conocimientos, ¿sí? Esto que hablábamos al principio de las competencias, ¿sí? Los conocimientos técnicos, pero también las habilidades, la actitud. Estar dispuesto a seguir aprendiendo, creo que uno a medida que va creciendo y mismo haciendo su carrera profesional, nunca dejamos de aprender, siempre estamos en constante aprendizaje y estar dispuesto a eso es parte de la actitud que hablábamos al principio. Mantenerse activo, ¿sí? Tiene que ver también con las capacitaciones, con esto de, por ejemplo, ir viendo en qué está el mercado, en qué están las empresas a través de LinkedIn, contando sus proyectos, que también nos ayuda a nosotros a ir eligiendo qué es lo que nos interesa y qué es lo que queremos ir, qué camino queremos ir recorriendo, ¿sí? Y lo mismo ser paciente. Cuando estamos en un proceso de búsqueda muchas veces pasa, y esto ya también desde la la idea es que el proceso sea en el menor tiempo posible, pero no entrar en desesperación. Si yo tengo una entrevista y no sé, al otro día no tengo una respuesta, poder preguntar cómo es el proceso, poder conocer. Ahora igual vamos a entrar un poco más cuando entremos en la parte de entrevistas, y lo vamos a hablar más en detalle, ¿no? Pero el ser paciente también habla de la actitud, mantener una buena actitud durante el proceso. No significa estar desinformado o no preguntar, sino que a veces tenemos una entrevista y pasan 2 semanas o hasta incluso 3 semanas para poder seguir avanzando en el proceso, ¿sí? Entonces puedo preguntar cómo es el proceso para tener conocimiento, y si pasan 2 semanas y me dijeron en 2 semanas aproximadamente te contactamos por sí o por no, y no tuvimos respuesta, bueno, ahí sí puedo mandar un mail o contactarme para consultar en qué está el proceso. Pero siempre manteniendo una buena actitud y siendo paciente, porque esto a veces pasa que por X motivos se extienden un poco más los tiempos de lo que quisiéramos, ¿no? Bien, no sé si hay alguna duda, algún comentario hasta acá, o vamos bien. Ahora sí, entrando un poco en lo que son las entrevistas laborales, vamos a ver cuáles son los distintos tipos de entrevistas que tenemos. Por un lado, podemos encontrarnos con la entrevista técnica, ¿sí? Nosotros en Edenor,
o en las empresas en general, la entrevista técnica está relacionada más con los conocimientos. En general, nosotros es lo que llamamos la entrevista con la línea, ¿sí? O con el jefe, digamos, de la posición a la que se están postulando. Y si bien se pueden hacer preguntas típicas que se hacen en las entrevistas, siempre va a estar más orientado a los conocimientos del rol, ¿no? Que se requieren en esas tareas. Por otro lado, tenemos lo que es la entrevista grupal, que ahora vamos también a entrar un poco más en detalle, la entrevista individual y la instancia de psicotécnico, ¿sí? Vamos a ver un poco lo que es la entrevista grupal, ¿sí? En general, en estas entrevistas participan varios postulantes que están postulando a un mismo puesto de trabajo o a veces a distintos puestos de trabajo que son similares, ¿sí? La idea o el objetivo de estas entrevistas es poder observar en un contexto social y práctico distintas conductas, competencias, habilidades de cada uno de los postulantes que está participando, ¿sí? Nos podemos encontrar con dinámicas como resolución de un caso práctico, una especie de sala de escape donde haya sobre una temática que se proponga, ¿sí? Hay muchas más actividades que se pueden hacer, pero estas capaz son las más comunes. En general está estructurado, nosotros, por ejemplo, cuando hacemos las entrevistas grupales para los programas, por ejemplo, tenemos inicialmente una introducción donde contamos brevemente sobre la empresa, una presentación individual para poder conocer muy simple a cada uno de los participantes, y luego sí, la que contábamos recién, ¿sí? Es lo que observamos nosotros cuando hacemos este tipo de entrevistas. Se puede observar la capacidad de reflexión, la flexibilidad, la proactividad, el trabajo en equipo, ¿sí? Cómo uno cuenta o da su opinión sobre lo que se está resolviendo y cómo también es capaz tal vez de escuchar a sus compañeros del caso, ¿sí? Muchas veces este tipo de dinámicas se observa mucho en la parte de liderazgo, ¿no? Quien de cuestiones que se pueden ir observando. No sé, Ani, si vos querés agregar algo No, acá o si estamos están bien, escuchando. solo un comentario, cuando te mueves se hace como bastante ruido el micrófono, así que nada, Perdón. tenelo presente, Ok, pero ahí estamos bien. gracias. No, importantísimo en la entrevista, como cuando sea grupal, a algunas personas les gusta más que sea grupal, a otras personas les gusta más que sea individual, lo importante es que siempre sean genuinos, ¿no? O sea, que sean auténticos, pero que a la vez sepan que es el momento en donde ustedes tienen que mostrar temas, así que hay que encontrar ese mix entre no vender más de lo que realmente somos, pero a la vez también tener una posición momento justo para mostrar todas estas habilidades. Bien. Gracias, Ani. Podemos encontrarnos, qué tipo de preguntas nos pueden llegar a hacer, y para esto también los vuelvo a invitar a que participen a través de Menti, ¿sí? Ingresando otra vez a www.menti.com. El código creo que es el mismo, 53 85 30 75. Y los invito a que nos cuenten qué tipo de preguntas o qué preguntas imaginan que les pueden hacer en una entrevista. Yo voy a dejar de compartir. Si querés, Lore, lo que podemos hacer, porque no sé si tanto lo usaban en el Menti, pero que lo puedan dejar acá en el chat, ¿no? Así bueno, dale, sí, lo hacemos perfecto. más fácil. Dale, que si quieren contarnos acá en el chat, si alguna vez fue los descolocó, o al revés, ¿qué preguntas se imaginan que típicamente se hacen en una entrevista?
Así que, nada, si nos quieren ir dejando en el chat mientras... Vamos avanzando. Dale. Bien. Una vez que conocen sobre la empresa, ¿no? Y esta es una oportunidad de poder mostrar, por un lado, el interés, tanto por el puesto como por la compañía. Y sí, es necesario hacer un trabajo previo, ¿no? De investigación o de conocer un poco a la compañía a la que estamos postulándonos, pero no solamente para conocer y poder, digamos, mostrar este interés en la entrevista, sino también para que ustedes puedan elegir, ¿no? Que si esa empresa a la que están yendo a una entrevista es la empresa donde ustedes quieren trabajar. ¿Sí? En general pueden hacerlo a través de la web de la empresa. Ay, no soy yo, ¿no? El ruido. Bien, la idea un poco de este trabajo, ¿no? De conocer en qué está la empresa, qué tipo de proyectos hace, a qué se dedica, dónde está ubicada, todo eso nos va a permitir a nosotros también elegir dónde queremos trabajar, además de esto, ¿no? En la entrevista poder mostrar este interés que tenemos tanto por la compañía como por el puesto al que nos postulamos. Otra de las preguntas que más suele aparecer tiene que ver cuando nos dicen, contanos tus mayores fortalezas y qué aspectos a mejorar o a seguir desarrollando tenés. Y también, esto un poco de la mano con ser auténticos, siempre está bueno y es una de las preguntas que tal vez genera un poco de miedo, ¿no? El mostrar qué cosas o qué aspectos tengo que mejorar. Está bueno ser conscientes de aquellas habilidades o fortalezas que tenemos y en lo que somos buenos y poder contarlos. Y también en qué cosas digo, esto lo tengo que seguir mejorando, lo tengo que seguir trabajando. Y lo podemos contar desde un lado positivo de, no sé, supongamos, me cuesta organizarme. Entonces digo, bueno, me cuesta organizarme, pero lo estoy trabajando y tratando de mejorar haciendo X cosa, ¿sí? Siempre contando el qué estoy haciendo para mejorar eso, está bueno, y cuando hacemos este tipo de preguntas es importante que puedan dar respuesta. Muchas veces nos encontramos con que nos dicen no sé, no identifico. Todos tenemos aspectos para mejorar, todos tenemos áreas en las que tenemos mayor habilidad y áreas en las que no tanto, pero también todos tenemos la oportunidad de aprender, desarrollarnos, ¿sí? Entonces poder contarlos desde ese lugar está bueno. Por otro lado, cuando nos piden contar una situación donde tuvimos que trabajar con un compañero, una compañera, o donde tuvimos que trabajar en equipo, también poder contar una situación y tener tal vez prearmada una situación real que hayan vivido, en la que hayan tenido que trabajar en equipo, ¿sí? ¿Qué rol tuvieron ustedes en ese trabajo? ¿Cómo se sintieron trabajando en equipo? Si hubo algún inconveniente, ¿cómo lo resolvieron? ¿Sí? En el caso de no tener experiencia laboral, acá se puede utilizar también alguna experiencia de trabajo en equipo con compañeros de la facultad, en algún trabajo práctico que hayan realizado, ¿sí? Si forman, por ejemplo, no sé si hacen algún deporte extracurricular y poder contar alguna situación en la que hayan, digamos, trabajado también en equipo. Bien. Por otro lado, otra de las preguntas que a veces suele aparecer, más que nada cuando ya contamos con experiencia previa, es por qué dejaron su antiguo trabajo. Y acá lo mismo que decía Ani antes, ¿no? El ser auténticos, ser sinceros, dar una respuesta corta, concreta, donde ustedes puedan contar qué les aportó también esa experiencia, ¿no? O sea, contar por qué dejaron ese trabajo, cuál fue el motivo, pero también la parte positiva, qué es lo que aprendieron, qué les aportó ese trabajo. ¿Hasta acá vamos bien? Sí, Lore, si querés, estamos ya, nos quedan unos 10 minutitos, nada, como para ir avanzando. Hay algunas preguntas en el chat y preguntan acá por el tema sueldo, si se habla, en la entrevista es un tema que se habla, ¿no? Sí, en la entrevista en general es un tema que se habla.
está bueno preguntarlo, ¿no? Acá justo una consulta, si ese tema no se tocó, también podemos y tenemos derecho a preguntar, ¿no? Un poco sobre las condiciones. A veces puede pasar que no haya una remuneración exacta y sí una banda, digamos, entre esta remuneración u otra, y también contar nosotros qué es lo que pretendemos, digamos, cobrar, ¿no? O sea, cuál es nuestra remuneración pretendida. Generalmente, también para que tengan en cuenta, las empresas solemos hablar en remuneración bruta, no de remuneración en mano. Eso es algo para que también lo puedan considerar. Pero bueno, es una de las preguntas y como les decía, todos tenemos derecho a conocer también las condiciones del rol y del trabajo, ¿sí? Siempre con esto, ¿no? La actitud y la flexibilidad a que tal vez a veces los datos no están de entrada tan concretos, a veces se evalúa también el tema del perfil. No sé, Ani, si vos querés agregar algo en relación a esto. No, perfecto. Bien. Bueno, acá hay algunas otras de las preguntas, las voy a repasar muy rapidito. Contar una situación difícil es una de las preguntas que más frecuentemente aparece en las entrevistas, y al igual que con contar una experiencia de trabajo en equipo, poder, digamos, tener una situación en la que ustedes hayan tenido que resolver un momento tenso y cómo lo resolvieron de manera positiva, ¿sí? Qué es lo que volverían a hacer igual y qué es lo que en realidad dirían, no, esto aprendí y trataría de hacerlo de otra manera, de qué manera tratarían de hacerlo, ¿sí? Después, bueno, ¿por qué creemos que deberías elegirte? También contar un poco y exponernos qué habilidades, conocimientos, experiencias tenemos y basarnos en eso, nuestras fortalezas de alguna manera. Y cómo nos imaginamos la carrera profesional, que también siempre teniendo y hablando desde el lado de poder desarrollarnos profesionalmente y siendo realistas sin mostrar una ambición extrema, ¿no? Algunas recomendaciones para tener en cuenta en relación a la entrevista laboral. Hay que prepararse con anticipación. En el caso de ser una entrevista virtual, poder conectarse unos minutos antes para poder probar que todo funcione bien, que puedan prender la cámara, que el micrófono funcione, mostrar y mantener una buena actitud durante toda la entrevista, que es un poco lo que hablábamos al principio, escuchar atentamente las preguntas, y poder expresarnos con claridad sin explayarnos demasiado en las respuestas, siempre contestando digamos, a lo que se nos pregunta, sin contestar con monosílabos, o sea, no es que nos preguntan algo y no contestar sí, no, o un dato concreto, sino poder explayarse un poco más, pero sin irse de lo que nos están preguntando, ¿sí? Bien. Vamos a repasar muy rápidamente el tema del psicotécnico en esta instancia que muchas veces genera miedo o ansiedad. Los psicotécnicos en general son actividades que se realizan para poder emplear, digamos, que se emplean en realidad para poder medir o conocer los perfiles de cada uno, ¿sí? Poder medir las habilidades, las capacidades intelectuales. Nos podemos encontrar Lorena, con... discúlpame, cuando te moves hace fritura el micrófono. Ok, ahí. Bien, gracias, José. Ah. Por supuesto, son instancias que causan nervios, ansiedad, como decía recién, pero siempre tienen que tener en cuenta de tratar de mantener la calma, de concentrarse, leer con atención las consignas o escucharlas, ¿no? Cuando nos mencionan la consigna. La base de estas técnicas o estas actividades es la lógica, con lo cual poder usar el sentido común es súper importante, ser uno mismo. Muchas veces googleamos a ver qué nos pueden tomar, qué encontramos, qué tengo que responder, y eso nos termina condicionando, ¿sí? Porque para cada perfil se emplean actividades distintas, se evalúan a veces con la misma actividad cuestiones distintas, así que ser uno mismo es la mejor recomendación que les puedo dar. ¿Sí? Bien.
acá un poco algunos de los programas, ya para ir cerrando, algunos de los programas con los que trabajamos en Edenor. Nosotros tenemos becas para chicos que estén estudiando en el secundario técnico, becas también para las chicas técnicas, prácticas profesionalizantes también para estudiantes de los últimos años, donde se les reconocen las 200 horas de prácticas que se suelen solicitar. No sé si alguno de los que está hoy acá presente participó o viene de escuelas técnicas donde haya participado tal vez de las prácticas de Edenor. Brindamos distintos talleres como este, por ejemplo, o charlas de los distintos proyectos en los que venimos trabajando en Edenor. Tenemos programa de pasantías, programa de jóvenes técnicos, jóvenes técnicas, ingenieros. Acá un poco para contarles el programa de pasantías. El objetivo es poder brindarles a estudiantes de carreras universitarias que pueden ir adquiriendo experiencia dentro del ámbito laboral, ¿sí? Complementando sus estudios. La idea de este programa es poder acompañarlos durante estas primeras etapas del desarrollo profesional. Se ofrece un contrato de 1 año que es renovable por 6 meses más. Son 20 horas semanales con una flexibilidad horaria, una asignación de un tutor, capacitaciones, y se les brinda, digamos, dentro del contrato una asignación estímulo y distintos beneficios. Las principales áreas donde nosotros solemos tener pasantes es en la dirección técnica, en la dirección de recursos humanos y de tecnología. No significa que en otras áreas no haya, pero es donde tenemos la mayoría de los pasantes hoy. Y por último, contarles un poco del programa de jóvenes ingenieros para que sepan a medida que vayan avanzando en la carrera, ¿no? Lo que pueden encontrar cuando estén cerca ya de recibirse. Nosotros tenemos el programa de jóvenes ingenieros, donde buscamos ingenieros ya graduados de las carreras principalmente de ingeniería eléctrica, electromecánica, mecánica, industrial. Se brinda una formación inicial tanto técnica como managerial. La idea es que puedan ingresar a un puesto de supervisión de equipos móviles dentro de Edenor, en la dirección de operaciones, tanto para el área de transmisión como de distribución. Las jornadas de trabajo suelen ser de semana no calendaria, con francos rotativos, ¿sí? Esto significa que van rotando tanto los francos como los horarios, ¿sí? Una semana tal vez les toca turno mañana y la semana siguiente turno tarde. Acá abajo un poco, bueno, pueden ver el proceso de selección que tenemos, donde pasan por una entrevista con empleos, una entrevista grupal también, psicotécnico, entrevista con la línea, que tiene que ver con la entrevista técnica que hablábamos al principio, examen médico y ya después el ingreso con la formación. Y bueno, ahora sí, para cerrar, los invito a que nos puedan seguir en las distintas redes, nos pueden encontrar en Twitter, en YouTube, Facebook y por supuesto LinkedIn, como fuimos hablando a lo largo del taller. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Bueno, perfecto. Gracias, Lorena.